28 de marzo, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. La renovación del sistema generalizado de preferencias arancelarias de Estados Unidos para 120 países, incluye el Ecuador. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. ¿Es necesario un acuerdo bilateral de preferencias que mejore las del sistema generalizado SGP? ¿Ese impulso requieren las exportaciones? Lo revisaremos. Además, nos acompañará Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. Una visión macro de un programa económico desde afuera del ministerio. ¿Da las claves para el programa económico que anunciará el gobierno? También estará con nosotros Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un estudio de la Cámara revela que en una década la carga tributaria se duplicó. ¿Un avance social o un abuso del Estado? Para reducir el déficit fiscal, ¿solo es necesario eliminar gastos innecesarios del gobierno? Vamos a revisarlo. El ministro del Interior, César Navas, confirmó que un equipo periodístico del diario Comercio fue secuestrado en territorio ecuatoriano y luego llevado a Colombia. Cámaras del hotel donde se hospedaron los periodistas dan cuenta de que el equipo salió a trabajar la mañana del día lunes. Ayer hubo un plantón en la Plaza Grande para pedirle al gobierno agilidad para traer de vuelta a los 3 compatriotas. Veamos un resumen del tema. Llegaron a este hotel que queda en las afueras de San Lorenzo, a 10 minutos del centro de esa ciudad. Ahí se registraron alrededor de las 10 de la noche del pasado domingo. Pasaron la noche en sus habitaciones y al día siguiente, después de desayunar, alrededor de las 7 de la mañana salieron a realizar su trabajo, lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad del hotel. El ministro del Interior, César Navas, confirmó la noticia. 3 trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Y al ser un secuestro, dijo que eso se confirmó a través de una comunicación de uno de los grupos ilegales que tienen presencia en la frontera norte. Ya ha existido un contacto, no podemos dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación. Las autoridades ya han mantenido reuniones también con los familiares de los periodistas y se ha convocado al Consejo de Seguridad del Estado para tratar el tema, el cual lo conforman el presidente de la República, la vicepresidenta, la presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, los ministros del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía. Máximo órgano de seguridad de nuestro país. La noche de este martes, decenas de periodistas y comunicadores realizaron un plantón en la Plaza de la Independencia. ¡Los queremos vivos! Al grito de "los queremos vivos", exigieron al gobierno que realice los esfuerzos para que los 3 comunicadores del Comercio, secuestrados en la línea de frontera con Colombia, regresen vivos de su cautiverio. Los periodistas entregaron un manifiesto con más de 200 firmas a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien, acompañada del ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, salieron del palacio hacia la plaza. Zambrano prefirió no adelantar detalles del caso, pero aseguró que se hacen los esfuerzos para liberar a los secuestrados. Que la consigna es que tienen que regresar vivos. Tenemos que hacer todo para que regresen vivos y que seguro nos faltan 3 en este momento, pero esperemos que pronto estén con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días a todos. La versión del gobierno indica que los hechos violentos en la frontera se dan como respuesta del crimen organizado a los golpes dados por la fuerza pública al narcotráfico. Esto implica 2 cosas. Primero, que antes no luchaba la fuerza pública con el mismo énfasis contra el narcotráfico. En consecuencia, una solución fácil sería volver a la indiferencia e impavidez. Y segundo, se desliga este problema del aspecto político de la relación del narcotráfico durante 20 años con las FARC y de la exclusión de fuerzas paramilitares de las FARC del Acuerdo de Paz de La Habana. Posición que libera al gobierno de Colombia de un compromiso mayor para evitar que el Ecuador al norte limite con el narcotráfico y los disidentes de las FARC. Entre tanto, la retención de un equipo periodístico de El Comercio estaría dirigida a presionar más al Estado ecuatoriano, extendiéndose así los ataques del narcoterrorismo a la población civil. La actualidad
los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Estados Unidos renovó por 3 años el SGP o Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, concesión unilateral que beneficia a 120 países en desarrollo y que ha mantenido desde los años 70. Estas preferencias son de gran importancia para las exportaciones del Ecuador, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Pero siempre está pendiente la expectativa de un acuerdo bilateral que mejore esas preferencias y no sea temporal, sino permanente. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Antes que nada, mi solidaridad total ante lo que está sucediendo en la frontera norte, con todos los periodistas y sus familias, periodistas secuestrados. Ecuador es un país de paz y rechazamos todo tipo de violencia en nuestro país. Vamos a nuestro tema entonces. Primero hablemos del presente. ¿Qué representa para el Ecuador la renovación de estas preferencias arancelarias generalizadas? Bueno, desde el año pasado hemos venido trabajando para mantener las preferencias arancelarias, los SGP, que benefician a más de 880 compañías en el Ecuador que funcionan regularmente, 380 productos. El 19% de las subpartidas arancelarias que ingresan a los Estados Unidos entran bajo el mecanismo del SGP. Ha sido importante que Ecuador ha mantenido su elegibilidad. Este beneficio nos hace ser competitivos en aquellos productos, pero no por ello vamos a descuidar el que tenemos que abarcar mayores beneficios para un portafolio más grande de productos y de subpartidas. Es por eso que definitivamente fortalecer las relaciones a través de un acuerdo comercial es el camino correcto para el Ecuador. Con miras a mejorar estas preferencias arancelarias mediante un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos, ¿qué importancia tiene la política arancelaria? ¿Cómo influye en la relación bilateral, por ejemplo, un alza de aranceles en el Ecuador? Bueno, se habla mucho de las 375 subpartidas desde hace 10 meses que formamos parte de la actual administración liderada por el señor presidente Lenín Moreno. No ha habido incremento de aranceles, no ha habido incremento de salvaguardias. Dicho sea de paso, lo que vemos en el comercio es una reactivación en el comercio que es importante. Se reactiva el comercio, dinamiza la economía, genera empleos, obviamente hay más IVAs, más ICES y es positivo para el país. Por ende, siempre estamos evaluando la posibilidad ya sea de revisar subpartidas para incremento o para disminución. Los diferimientos también son importantes, pero hasta el momento en 10 meses no se ha dado absolutamente nada de incrementos. Al contrario, el señor presidente de la República mencionó durante la campaña que iba a eliminar salvaguardias y se cumplió. Al 1 de junio del 2017 eliminamos, desmantelamos todo tipo de salvaguardias. ¿El programa económico contendrá algún capítulo referente a aranceles? Bueno, el programa económico lo está manejando directamente como corresponde la señorita ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri. Entiendo que es un plan económico muy pragmático, muy objetivo, en el cual se está analizando más que todo las eficiencias que se puedan lograr, más que cualquier tipo de impacto que se pueda generar. El otro día alguien me preguntaba, un colega suyo, Alfredo, si es que es verdad lo que un posible incremento del IVA de 3 puntos. Es algo que no lo he escuchado desde que llegó la ministra María Elsa Viteri, es algo que lo desmiento completamente. El país necesita confianza, tranquilidad y estoy seguro y confiado que el día lunes tendremos buenas noticias para que el país se enrumbe por el camino correcto, encuentre ese camino y definitivamente fomentemos inversiones, fomentemos exportaciones. Vamos a monetizar ciertos activos que se tiene que hacer para que ingrese liquidez a la caja fiscal y poder cubrir las necesidades. El hecho cierto es que existe consenso alrededor de tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, no solo en los sectores empresariales y los foros académicos, sino que el propio presidente Lenín Moreno ha expresado su apertura. ¿Está usted como ministro de Comercio Exterior autorizado por el presidente para buscar un acuerdo comercial bilateral de comercio e inversiones? Claro que sí, contamos con el apoyo y la visión del señor presidente de la República para fortalecer relaciones con los Estados Unidos, principal socio comercial, así como también con otros países y regiones, como lo he dicho anteriormente, la Comunidad Euroasiática liderada por Rusia.
dos países que pueden tener diferencias de muchos tipos, pero definitivamente a nosotros nos interesa incrementar exportaciones, fortalecer nuestras ventas, incrementar la producción en el Ecuador, generar más fuentes de empleo, y con todos los países que estén abiertos a fortalecer relaciones comerciales vamos a ir. Inclusive con la Alianza del Pacífico estamos analizando cuál sería el impacto que podría generar ingresar a la Alianza del Pacífico, tener un acuerdo comercial con México, que es el único país que nos falta de los miembros de la Alianza del Pacífico. Por ende, estamos trabajando de una manera muy pragmática y estoy seguro que en el corto y mediano plazo va a haber buenos resultados para el país en términos de nuevos acuerdos comerciales. Precisamente en relación con todos los países, no solo con Estados Unidos que tenía ese sistema, la base de un acuerdo sería el Acuerdo Agrícola de la Organización Mundial del Comercio, en cuyo preámbulo se señala el compromiso de los países desarrollados para liberar de aranceles los productos agrícolas tropicales a los países que luchan contra la droga, lo cual cobra importancia en los actuales momentos en que el Ecuador ya no limita al norte con la FARC, sino con los disidentes de la FARC vinculados al narcotráfico, y está empeñado pues en una lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no ha mantenido las preferencias antidrogas. ¿Va a plantear esto el Ecuador? ¿Se lo ha planteado a Estados Unidos ante esta agresión narcoterrorista en la frontera? Bueno, en la negociación de un acuerdo comercial se evalúan varios capítulos, entre ellos lo que es el intercambio de bienes, de servicios, propiedad intelectual, inversiones, cláusulas de arbitraje ante posibles conflictos que pueda haber. No tiene algo que ver directamente con lo que usted acaba de mencionar, Alfredo. Sin embargo, a título personal, como ecuatoriano, sí considero que el Ecuador tiene que acercarse con sus principales socios estratégicos que tienen experiencia, que están capacitados y pueden reforzar cualquier tipo de respaldo en términos de seguridad nacional. Es un mensaje particular de Pablo Campana como ciudadano ecuatoriano, y de esa forma poder incrementar nuestra seguridad y cortar por lo sano y a tiempo lo que está pasando en la frontera norte. Bueno, el asunto de la lucha contra la droga tiene una historia particular dentro del SGP, que comenzó hace 46 años, porque fue un sistema especial para ciertos países, tanto en Asia como en América Latina. Por ejemplo, en los años 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan, la lucha contra el narcotráfico se convirtió en tema de seguridad nacional y se creó un sistema especial y diferenciado de preferencias arancelarias para los países andinos, a fin de apoyar la economía de estos países en sus esfuerzos contra la economía ilícita de la droga que corrompe el sistema. Este sistema preferente con mejores concesiones que el SGP ya no existe, fue sustituido por los tratados de libre comercio con los países andinos. El Ecuador de Rafael Correa y Bolivia de Evo Morales optaron por no negociar los acuerdos de libre comercio, aguijoneados por Hugo Chávez por razones ideológicas, porque Venezuela era el único país andino que no gozaba de estas preferencias. Ahora, esas preferencias antidrogas entonces forman parte, según el acuerdo agrícola, de un capítulo comercial. O sea, realmente se logró algo que no era inicialmente. Inicialmente era en efecto un asunto de seguridad nacional, pero es un avance importante y eso sí le da una fuerza importante al Ecuador, precisamente para obtener liberación para sus productos agrícolas, que es nuestra principal exportación. Lamentablemente no están los productos del mar, los pesqueros, pero también esos productos tendrán que incorporarse. ¿Cuáles son los productos, Alfredo, digamos, más importantes que el Ecuador necesita promover, aparte de los ya tradicionales? Sí, Alfredo, Ecuador está dentro de su planificación. Estamos muy claros y convencidos que vamos adelante con acuerdos comerciales con aquellos países que comparten los principios y valores que comparte el Ecuador. En términos de productos que usted menciona ahorita, ¿qué tipo de productos? Recordemos que el país es un país agrícola, un país que tiene una excelente presencia en los sectores de acuacultura y pesca. Somos uno de los principales exportadores del banano, el número 1 en el mundo, con el 26% del consumo del banano en el mundo. El año pasado el camarón dio un excelente resultado del Ecuador. El 74% de nuestras exportaciones está concentrado en 7 productos. Yo creo que ahí tiene que ser un enfoque muy importante en el momento de un acuerdo comercial, ver qué sectores pueden tener un impacto al momento de entrar en una negociación. Pero no con esto, no nos vamos
No quiere decir que no nos vamos a preocupar de los otros productos, por ejemplo, el arroz, la papa, frutos exóticos, que son muy importantes en términos de producción y que generan fuentes de empleo en las distintas provincias del territorio ecuatoriano. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Samantha. Vamos a la pausa y al regresar, Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, la visión macro de un programa económico de gobierno. Manténgase en nuestra sintonía. Un cargo público como el de ministro de Estado obliga a la transparencia, pero también a la discreción sobre medidas que se deben tomar, pero no están aún decididas. Como exministro de Finanzas, Carlos de la Torre ha publicado un artículo en el portal Mediato conteniendo el bosquejo de un programa económico y expone criterios generales coincidentes con sus críticos y también formas de aplicar esos criterios ajustadas a la realidad fiscal. Carlos de la Torre, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Sobre el programa macroeconómico, señala que debería ser multianual, 3, 4 años y estar enmarcado en una visión de mediano plazo de la economía ecuatoriana. ¿Qué impidió al gobierno hacerlo antes? ¿Falta de gobernabilidad por las pugnas en Alianza País? ¿O habían también problemas económicos que despejar primero? Bueno, Alfredo, le comento que respecto al documento que usted hace referencia, desconozco completamente ese documento. Yo no he realizado ningún documento escrito en el que se mencione absolutamente nada en relación al programa económico ni a las circunstancias de la economía ecuatoriana, y lo que yo he hecho es alguna exposición en medios de comunicación resaltando los dos riesgos que tienen que atenderse de forma inmediata con las nuevas acciones económicas a efectos de darle viabilidad de largo plazo a la economía para poder implementar otras acciones ya de carácter estructural. Respecto a la viabilidad que se le debe dar entonces a la economía, es lógico que se demandaría un sacrificio inicial que sería inevitable, todos han hablado de eso, incluso su sucesora, la ministra Mariael Sabiteri, ha hablado de que el gobierno está dispuesto a asumir sacrificios. En ese sentido, también se habla de paquetazos que el gobierno no ha tomado. En ese sentido, entonces, ¿qué clase de sacrificios son los que podrían venir para un programa de este tipo de mediano o largo plazo? Bueno, mientras yo estuve a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, me mantuve en la posición de que cualquier acción o medida que se tome no debe afectar al bolsillo de las grandes mayorías. Pero sí existen espacios en los que se pide una contribución adicional a ciertos sectores que tienen posibilidades de aportar de mejor manera para el desarrollo y crecimiento del país. Inclusive hay espacios en los que se debe entrar con más fuerza, ya que no solo existe una corrupción en el sector público, existe una corrupción en el sector privado en cuanto existe evasión tributaria en niveles tremendamente elevados. Se habla de 4.500 millones de dólares que se le debe al fisco por parte de un grupo reducido de empresas y personas. Es decir, hay espacios en los que se puede solicitar una contribución mayor y en otros casos obligar a que se cumpla con lo que se establece en términos tributarios. Ahora, pero ese problema de la evasión fiscal es un problema crónico que se lo ha combatido en el SRI, que en un momento ha mejorado, pero que últimamente nuevamente se ha fortalecido. Entonces, ¿cuáles son las medidas justamente para combatir la evasión fiscal? Porque una cosa es combatir la evasión fiscal contra esos malos ciudadanos que evaden sus obligaciones con el fisco, y otra cosa es sobrecargar los tributos a todos los contribuyentes. En el Ecuador no hay una sobrecarga de tributos. La carga tributaria en el Ecuador, si bien ha crecido en los últimos años, que es correcto, respecto del promedio de América Latina y respecto de promedios internacionales estamos todavía muy por debajo. Eso tiene que entenderse. Seguidamente es importante buscar mecanismos para incrementar los ingresos netos permanentes del gobierno, y en ese espacio yo
trabajé fundamentalmente en lo que corresponde a hacer más eficientes los mecanismos de recaudación, a eliminar espacios de elusión que pueden darse y de esa manera no tener que generar una afectación mayor en términos de un incremento impositivo. ¿Por qué? Porque de todas formas, si bien la carga tributaria en el Ecuador todavía es baja, un incremento de ciertos impuestos puede tener evidentemente repercusiones en el crecimiento de la economía. Y esa es la cuarta variable en materia fiscal que muchas veces se olvida. El déficit fiscal, el nivel de la deuda, los ingresos, los gastos siempre están relacionados con el Producto Interno Bruto. Y si este indicador va mejorando en el tiempo de manera importante, los indicadores fiscales también lo hacen. Pero justamente la búsqueda de mayores ingresos y los recortes de gastos pueden afectar la evolución de esta variable, por lo que tienen que manejarse con mucha cautela. Entonces, si no se van a aumentar impuestos, si hay una gran evasión tributaria, ¿cuáles son los mecanismos que se proponen para mejorar la eficiencia en la recaudación y no clavar sacrificios a quienes ya cumplen con sus obligaciones con el fisco? Bueno, ya las definiciones exactas las harán las nuevas autoridades económicas y el presidente de la República, pero en términos generales hay espacios en los que se puede trabajar, por ejemplo, hacer una revisión de cómo opera el crédito tributario, también los momentos en los que se pagan aranceles de impuestos, por ejemplo, en el caso de importaciones, y esto se lo hace a lo que entra a la mercadería o a lo que sale de las bodegas de almacenamiento, porque muchos de estos elementos sí tienen incidencia en los niveles de recaudación, también los mecanismos en el caso arancelario para valoración de importaciones, para evitar la subfacturación, etcétera. Hay un sinnúmero de mecanismos de orden administrativo que pueden apoyar en el sentido de un incremento de la recaudación sin tener que subir los impuestos. Y esas son las primeras opciones a las que se debe acudir en búsqueda de mayores ingresos fiscales para no generar las afectaciones que acabo de indicar. Ahora, entre esas afectaciones sería, por ejemplo, también a una nueva burocracia. Se ha establecido por algunos opositores del gobierno que son 80.000 nuevos burócratas. Entonces, cuando se habla de sacrificios, se da a entender como que no se va a reducir el gasto público en la medida en que se lo tiene que reducir de acuerdo al déficit fiscal. Pero resulta que una parte de ese gasto es precisamente en salarios y en sueldos que han aumentado en el presupuesto respecto a una burocracia nueva que ha aumentado la tramitología que también el gobierno se ha comprometido a reducir para impulsar la productividad. Entonces, una población de 16, 17 millones de habitantes debe sacrificarse en su totalidad y mientras tanto ese reducido grupo de funcionarios que no son necesarios tienen que seguir manteniéndolos del Estado con la plata del resto de los ciudadanos. Bueno, en el caso de la tramitología todos estamos de acuerdo que tiene que eliminarse porque constituye una restricción, un freno para la actividad económica, evidentemente. Pero en el caso de los servidores públicos, llamémoslos así, ¿ya? Es importante destacar que ciertamente han crecido en los últimos años, pero ¿quiénes son los que han crecido? Han crecido los maestros y los médicos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se necesita cada vez más ir ampliando la cobertura de esos servicios garantizados por la Constitución de la República, educación, salud y también en caso de seguridad interna y externa, en la medida de que la población crece. El 88% de la nómina, es decir, del pago de sueldos y salarios en la economía ecuatoriana a nivel del sector público, corresponde justamente a esos servidores y solo el 12% corresponde al resto de funcionarios públicos. Una reducción en términos de nómina que pueda ser importante y pueda contar en términos de mejorar las finanzas públicas, que sería de unos $1.000 millones solo para dimensionar, implicaría la supresión de 53.000 partidas. Eso implicaría prácticamente tener que eliminar todos los ministerios, excepto los de salud, educación, defensa y del interior. Es decir, tenemos que dimensionar también los espacios en los que se puede hacer ese recorte sin afectar las funciones que tiene el Estado y las prestaciones de servicios garantizadas por la Constitución para todos los ecuatorianos. Pero siempre hay un espacio para optimización y en ese sentido el presidente de la República ya tiempo atrás ha anunciado de una reducción de hasta el 10% del gasto corriente en los ministerios y entidades adscritas al presupuesto general del Estado.
Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Y al volver, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la reducción del déficit fiscal solo se logra suprimiendo gastos innecesarios del Estado, la carga tributaria y su duplicación en la década ganada. Regresamos en pocos minutos. El Departamento de Investigación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a propósito de hacer conciencia sobre la sobrecarga tributaria, ha establecido que en la última década la carga tributaria aumentó del 12 al 21% y que en el año 2000 los días de trabajo para pagarla eran 44 y ahora son 76, es decir, 32 días más. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos sus televidentes y quiero expresar mi solidaridad para con los periodistas secuestrados, con sus familias. El Ecuador y el comercio solo se pueden desarrollar en paz. Estas cifras sobre la carga tributaria indican un abuso del Estado o un logro del SRI. En un país donde la costumbre de no pagar impuestos llegó a que en 1999 el Congreso Nacional suprima el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es? ¿Un abuso del Estado o un avance social? Nosotros pensamos que en los últimos 10 meses en materia económica el gobierno no ha sido muy distinto del manejo económico de los últimos 10 años. Y eso justamente es lo que hay que cambiar porque los resultados están a la vista. En el ámbito tributario es una carga muy pesada que recae sobre las empresas y sobre la familia ecuatoriana. Cada impuesto es una suerte de taladro que le hace un hueco en el bolsillo a la gente que nos está viendo y por eso el comercio dice no aguantamos más impuestos, en este caso los favoritos del socialismo del siglo XXI, las restricciones a las importaciones no son toleradas. Al punto que al día de hoy, el Día de la Libertad Tributaria está pues cada vez más lejos. Lo estamos celebrando en este mes, recién en el mes de marzo los ecuatorianos podemos sentirnos libres de la carga tributaria con este Tax Freedom Day, con ese estudio al cual usted hace referencia. Entonces nosotros decimos, el Ecuador ya tiene suficientes impuestos, lo que hay que hacer es pasar del estancamiento al crecimiento y eso es posible cuando el Estado nos dé la cancha abierta, las reglas claras para poder crecer y el Estado haga el esfuerzo, no por seguirle pasando la factura de la despilfarra al sector privado, sino cuando el Estado haga el esfuerzo de gastar de manera eficiente y eso hoy significa gastar muchísimo menos. En todo caso, en los diálogos realizados por el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario con los gremios de la producción, uno de los consensos fue la reducción del impuesto mínimo a la renta o anticipo y el impuesto a la salida de divisas. Dada la situación de déficit fiscal, ¿es factible una rebaja gradual? ¿Cómo se afectaría el fisco si se rebajan esos impuestos o no se afecta? La posición del comercio y la necesidad del Ecuador entero es que el anticipo del impuesto a la renta que a todas las inversiones las ahuyenta debe de eliminarse, cortarse de raíz. Ahí la fórmula que proponemos nosotros es muy sencilla, renta ganada, renta pagada. Ese adelanto del impuesto a la renta termina retrasando a todo el Ecuador. Por eso hay que eliminarlo para todas las empresas sin discriminar pequeñas, medianas o grandes y eso va a dar liquidez y reactivar la economía. Asimismo, el impuesto a la salida de divisas. Yo no soy partidario de que se lo haga de a poco, hay que hacerlo de inmediato. ¿Por qué? Porque ese impuesto, junto con la combinación de impuestos que recaen sobre el comercio, encarecen la vida del Ecuador. Ecuador es un país dolarizado carísimo, de los más caros del mundo. Necesitamos que Ecuador vuelva a ser un país económico, donde sea relativamente económico, competitivo, producir y construir. Para eso es importante eliminar estos impuestos que nos restan competitividad en el sector productivo. Y hablando de impuestos, hay uno que no es considerado impuesto porque no necesita ley, que son los aranceles aduaneros, pero en realidad es un impuesto. No solo afecta al comercio, sino a la industria, afecta a la política arancelaria, porque son impuestos que no necesitan una ley, como estaba diciendo. Y el argumento del correísmo para restringir el comercio exterior se basa en que los dólares de las importaciones son dólares que se van del país y ponen en riesgo la dolarización. Pero el 80% de las importaciones son bienes de capital, materias primas y combustibles. Entonces, ¿es eso un dinero desperdiciado, un dinero que se va, un dinero tirado o una inversión que mueve la economía?
El único dinero desperdiciado es cuando el gobierno saca plata para pagar la deuda, para cubrir su despilfarra. Las importaciones son inversiones productivas que generan empleo, que mueven la economía y que inclusive le generan más recursos al Estado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Necesitamos liberalizar el comercio, más exportaciones, más importaciones. Y aquí un detalle interesante, que a veces la gente del socialismo del siglo XXI no lo conoce y hay que contárselo, y es que las importaciones se regulan de forma automática. Ningún importador va a traer mercadería al país si no tiene una expectativa de venta. La importación se regula con el consumo local. Esto lo entiende facilito cualquier comerciante, pero para los quicuyos de la economía a veces esto les resulta inexplicable. Ahora, para esa gente que le gusta mucho la economía, yo les traigo este gráfico que tiene aquí pues el famoso déficit gemelos, que es el déficit comercial empezó con el déficit fiscal. Esta curva en azul representa el déficit global del sector público no financiero, el hueco fiscal. Y la curva naranja es la balanza comercial. ¿Qué es lo que se puede ver? Que hasta el 2007, cuando no había hueco fiscal, había superávit en balanza comercial. Pero en el momento que empezó a haber el hueco fiscal, en ese mismo momento, como déficit gemelos, empezó a caer la balanza comercial hasta las salvaguardias que fueron para mantener el gasto público y el hueco se hizo aún más grande. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ya el agua tibia ha sido descubierta hace rato. Lo que genera el desbalance es el hueco fiscal. Es que el Estado gasta más de lo que le ingresa, no gasta, despilfarra. Y eso es lo que hay que cortar, esa despilfarra, ese gasto público improductivo. Cuando el Estado se pone a hacer cosas que no le competen, el que mucho abarca, poco aprieta, ese Estado que jugó a ser empresario. Oigan, el día de ayer he traído aquí una muestra, por darles un ejemplo, una entidad que es para el control, la Superintendencia de Bancos, que tiene que controlar pues el sector financiero, pone un tuit donde nos dice, esta semana para compartir puedes ahorrar haciendo la fanesca en casa. ¿Conoce esta deliciosa receta? A ver, perdón, ¿estoy entendiendo mal? ¿O la Superintendencia de Bancos ahora está controlando la gastronomía nacional? Entonces, tenemos un Estado que mucho abarca y poco aprieta. Quieren hacer de todo y no hacen lo esencial, que es el ordenamiento jurídico, la seguridad interna, la seguridad externa, lo que nos hace falta ahora justamente en las fronteras, porque se ponen a perseguir cebollas los de la aduana en vez de controlarnos de los terroristas que nos están atacando. Necesitamos libre comercio. La aduana con esa paquetaza ha reventado el comercio, nos pone en una situación complicada con nuestros socios comerciales. Entonces, eliminemos lo que no funciona, la paquetaza, el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas. Cortemos esto de raíz. Le damos el beneficio de la duda a la nueva ministra de que se sensibilice con este clamor comercial nacional y juntos podemos darle nuestro apoyo para que el país vuelva a salir adelante, porque hoy el Ecuador requiere que estemos unidos, no divididos, pero entonces hay que hacer las cosas distintas a aquellas cosas que nos pusieron en este hueco. Ahora, hacer las cosas distintas sería, el programa económico del gobierno, por ejemplo, debe reducir el déficit fiscal solo con supresión de gastos innecesarios o también se necesita un sacrificio del sector privado ante este famoso despilfarro que hemos tenido. Claro, la despilfarra no puede seguirle exigiendo más recursos al sector privado que está ahorcado. Son suficientes los recursos que ya se extraen. Entonces el sacrificio, ahora la corresponsabilidad tiene que venir del sector público. Ellos tienen que asumir ese costo, que no solamente es económico, sino político para ellos. Ellos tienen que asumir el costo de la despilfarra. Y hay sí, porque la muestra es, por ejemplo, que se habla mucho de los médicos, de los policías, los militares, etcétera, justificando ese gasto. Pero realmente la tercera parte del presupuesto de 30.000 millones de dólares es para servir la deuda, para pagar la deuda. Y es justamente en todos esos famosos megaproyectos donde ha habido redes de corrupción por todos lados. Y algo más, hoy tenemos un Estado obeso, un Estado ñoño, que no es capaz de vérselo ni el ombligo. Hoy el Estado no es capaz de decirnos, por ejemplo, cosas sencillas. ¿Cuántos funcionarios públicos hay en el Ecuador? Tenemos cifras que van de 350.000 a 800.000. ¿O cuántos son los pasivos del Ecuador? ¿Cuánto es la deuda pública?
65.000, 67.000 millones de dólares, 40.000. O sea, cosas muy básicas. Al tener un Estado tan obeso, tan ñoño, que no se puede ver ni el ombligo, no las sabemos. Por eso es importante que el esfuerzo hoy sí venga de ese gasto público improductivo, sin tocar el gasto social esencial. Eso no hay que tocarlo. Lo que hay que tocar es el gasto público improductivo, las compras públicas del Estado, que las hagan a precios de mercado. No puede ser posible que sigan despilfarrando. En todo caso, el plan económico del gobierno que viene el lunes nos dirá qué país tendremos de aquí en adelante. Esperemos lo mejor. Gracias por su participación en Contacto Directo. Samantha. Así concluimos Contacto Directo. Alfredo, hasta mañana. Mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo.